Buenas tardes, siendo jueves 21 de diciembre del 2023, hago un video sobre la lucha que viene, una lucha para recuperar el equilibrio en el ecosistema, y es un proyecto 1.0, bueno, digamos, lo he estado desarrollando progresivamente en base a respeto a culturas antiguas, como seguir al dios Zeus, al dios Odín, al dios San. Entonces, este post es para también hacer una reflexión sobre cómo las culturas precolombinas tenían diseños bajo sus lugares donde vivían. Por ejemplo, la cueva de los tallos, que se repite el concepto, por ejemplo, en Norteamérica, de túneles. Entonces, ¿cómo generamos agua? ¿Cómo generamos agua para evitar que se sigan habiendo incendios? Incendios porque la madera de hoy no se trabaja con un sentido de elaborar algo que dure en el tiempo, que perdure, o que se cuide, sino todo desechable, y también perdiéndole el respeto a la vida de los árboles. Entonces, son muchos los cambios que se hacen en los países, diciendo, esta parte vamos a destinarla a plantación de árboles. Entonces, claramente hay un desequilibrio a nivel de agua. Después viene el concepto de almacenamiento de agua, y también cambiar un modelo colonial de distribución equitativa del agua, que va generando humedad que se eleva de manera equitativa o proporcional. Digamos que es relativo también, pero de todas maneras era la importancia de compartir el agua, también pozos comunes. Hoy en día existe una recanalización. Ese va a ser un tema que voy a desarrollar, que ya lo tengo escrito, pero que lo voy a compartir posteriormente. Ahora voy en el tema de disipadores de temperatura y la importancia de los colores. El proyecto cosecha de agua. Bueno, llegué a la conclusión que se podrían realizar nuevamente cuevas que estén interconectadas de cuevas a cuevas, para generar una red subterránea de conexiones de agua. Estas cuevas tienen que estar en el interior, tienen que tener colores. Por ejemplo, entra la luz del sol a la cueva y tenemos paredes, por ejemplo, con una línea blanca que simboliza que no se alimenta del calor del sol, que repele el sol. Entonces, generar un ciclo de agua al interior de las cuevas madre. Entonces, por ejemplo, si colocamos una suerte de piscina interior, si hay mucha temperatura, el agua se va a evaporar. Se juega con distintos colores. Entonces se forma condensación. Si se forma condensación, va a salir vapor, pero va a salir un vapor que va a irrigar, se va a ir irrigando. Pero si tiene color blanco en el interior, quiere decir que no todo el vapor, el agua se va a mantener en parte. Y esto me hace recordar un invento que hicieron en Europa, una máquina que se aprieta un botón, o Medio Oriente, se aprieta un botón y sale agua. Y eso quiere decir que ya hay tecnología para captar las micropartículas que hay en el ambiente. Pero el punto acá, el desafío es no gastar recursos, usar inteligencia del pasado. Entonces, bueno, se genera una suerte de
es que hace 2 días atrás llegué a otra conclusión. Prefiero hablar ahora de la parte 2 y después volver al tema de las cuevas. Hace como 3 años atrás empecé con experimentos acá en Punta Arenas, yendo al Cerro Andino, donde se va a esquiar, cómo se puede generar una baja de temperatura, temperatura progresiva, viendo elementos tiempo, velocidad del agua versus, por ejemplo, una botella de hielo congelada. Entonces estuve estudiando que la manera de comprimir y recomprimir el hielo para que sea un hielo más duradero. Eso todavía lo estoy desarrollando porque he tenido otros proyectos aparte, pero el punto es, llegué a la conclusión que se necesitan disipadores de temperatura naturales. Entonces, por ejemplo, si tenemos rocas en las partes elevadas de la cordillera y en el transcurso de un río, habría que pintarlas blanco. Ahora no sabría decirles si un blanco brillante o un blanco opaco, porque hay que experimentar, pero lo que dice la lógica es que el blanco la temperatura es menos elevada que un café, que una piedra negra, etcétera, etcétera. Entonces, se debería trabajar con pinturas no tóxicas y empezar a pintar piedras grandes, medianas, pequeñas, no sé. Eso se supone que esto es un proyecto que hay que aplicarlo, pero creo que hay arquitectos, creo que está el CONAF, etcétera, y diferentes instituciones que tienen que ocupar la lógica y el razonamiento. Entonces, si por ejemplo cada 5 o 10 kilómetros hacemos pequeñas unidades de defensa pintadas con piedras blancas, a la larga va a ir generando una disminución progresiva de la temperatura. Y esto también puede ir para represas y bueno, la parte de las ciudades lo voy a tocar más adelante porque son varias, y pueblos son varios tipos de tecnologías de bajo presupuesto. Entonces, el punto es que piedras blancas en un bosque que fue creado de manera artificial, habría que ver cuál es el factor que puede desempeñar esa piedra que algunas veces se ve como insignificante, como que no tiene ninguna utilidad. Bueno, a ver, bueno, es que esto tenía que haberlo grabado el otro día cuando tenía la idea más o menos fresca, pero a mí lo que me interesa también es el proyecto de las cuevas, como parecido al de los cuevas de los tallos. Entonces habría que jugar también con crear una estructura artificial, pero con tierra nomás, así, tierra o grieta, algo por el estilo, una suerte de cuevas con relieves para que generen variables basadas en la entrada de la luz solar, el calor, condensación. Entonces, por ejemplo, si hacemos una recreación del Valle Central de Chile, unos montículos, simples montículos, se aplican, por ejemplo, pinturas en la parte superior, pinturas blancas en la parte más elevada, en las paredes, en el círculo perimetral, se hace lo mismo. En la parte de abajo de la superficie se pinta blanco, se pinta azul, se crea una variable de condensación, de humedad. Se inyecta las primeras veces agua. En algunas partes se hace un círculo, se coloca una capa, parecida a un permafrost o un radier.
que no permita que el agua se siga avanzando hacia el interior de la Tierra. Y de ahí vamos a ver qué ocurre si la máquina que se creó en Medio Oriente o en Europa, es capaz de captar la humedad para convertirla en agua. Este experimento basado en, como les dije, en la cultura precolombina, en mi concepción de deidades, quiere decir que el agua llama al agua, el agua llama al agua. Temperatura, condensación, se arma un microclima que puede hacer que la parte superior de la cueva empiece a caer lluvia. Entonces después hay pequeñas aberturas que, como les dije, por ejemplo, hay unos sectores que están cerrados para que el agua no se pierda, se va a elevar. Entonces el agua va a empezar a avanzar en pequeñas conexiones hacia el interior. Entonces ahí tenemos, cuando llueve, entra agua por la abertura, aumenta. Ahora, estoy pensando si es necesario que exista musgo o algún tipo de planta, y no creo que sea necesario por el momento, no creo que es necesario. Entonces tenemos que la condensación, la lluvia, va generando que se vayan uniendo las partículas de agua y vayan haciendo una suerte de sembradío de agua por gravedad a las distintas conexiones. Entonces, eso que produce a la larga, que la cueva irradie hacia el exterior, irradie humedad para que los árboles, después se pueden colocar algún tipo de árbol. Es que si ustedes estudian esto también tengo que seguir investigando. Si ustedes investigan la cueva de los tallos, cuando hicieron un paralelo en el exterior con el interior, en la parte de Ecuador, me parece que era la parte de Ecuador, salen verdaderos ríos y la naturaleza arriba es selvática. Entonces, claramente es un juego de equilibrio en ver qué tipo de vegetación después tiene que ir generándose en el exterior. Una vegetación que no sea alta que no tenga volatilidad de, ¿cómo se podría decir? Digamos que genere una suerte de compresión de humedad o de lo verde, para que el agua no se escape, sino que se vaya condensando, creando un microclima. Entonces, ese es el post. Como les dije, lo importante que es la pintura, para generar, para traer nuevamente el agua. Y también una autocrítica, que esto va para todos. Hay que aprender a ocupar el chaleco, volver a conceptos básicos, que si tengo el gas prendido todo el día, ocupo la leña todo el día, tarde o temprano se paga el precio. Desde un punto de vista climático, desde un punto de vista psicológico, desde un punto de vista social, una costumbre que se va repitiendo y genéticamente se va poniendo más débil la paja, la espiga que representa, la espiga se supone que nos representa a todos. Entonces es mirar al pasado con respeto a conceptos precolombinos, coloniales, respeto a deidades superiores y del pasado. Entonces, la importancia de la piedra y el color. Bueno,
Eso ha sido todo por el momento. Como le dije, este post se llama Proyecto Cosecha de Agua. Proyecto de Cosecha de Agua 1.0. Bueno, que tengan una excelente semana. Se despide desde la Patagonia René Ramón Poblete Arismendi.